llevan las mujeres en el Parlamento, ¿no? Vale. A ver, entonces no había Parlamento. Esto fue una especie de Asamblea Nacional, esto que os he dicho, y sí, incluyeron algunas mujeres. Muy pocas, algo de memoria, creo como 4 o 5, pero sí las incluyó. Lo que pasa es que esa asamblea era pues como la Corte de Franco. No servía absolutamente para nada. Bueno, pero fue el primero. Sí, igual que he dicho que fue el primero en teóricamente conceder el voto a la mujer, aunque fueran para unas municipales. Pero estaban excluidas, que lo has dicho. Estaban excluidas. Las, Varias casas que nos han dado documentación y Sí. no he recibido nada. ahora cuando acabe, viene, por es que hay algunos que me han rebotado el correo cuando lo he mandado. Entonces a ver si, pero esto va a apuntar los que son iguales a ella. La Constitución republicana era la más avanzada en Europa o a nivel mundial, y sí, algunos países copiaron por el sentido de orientación para la Constitución de estos países, de otros países. Sí, tuvo influencias. Posiblemente yo diría que sí, que fue la más progresista en aquellos momentos. Estamos hablando de los años 30. Tenía partes tomadas, bueno, inspirado, no tomadas, por ejemplo, de la Constitución de la República de Weimar, de la mexicana, la Constitución mexicana. Sí cogió sobre todo los elementos más progresistas de estas constituciones. Que luego sirviera de ejemplo para otras, no, porque desgraciadamente estalla la guerra y inmediatamente después la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya un poco se diluyó en una que tenía que haber influido mucho, es en la nuestra. La nuestra influyó más bien poco. Más bien poco. Aunque algunos dicen que todo fue maravilloso, la Constitución que tenemos ahora, que la transición fue idílica y ejemplar. Bueno, yo por ejemplo tenía que haber sido, o sea, se tenía que haber tomado como referencia la Constitución de la Segunda República para hacer la que tenemos ahora. ¿Qué ocurre? Si tú ves las personas que hicieron la Constitución de ahora, verás que precisamente la gran mayoría no era sospechosos de rojería, ¿no? Sino todo lo contrario. Entonces se ha quedado, no sirvió, desgraciadamente no sirvió como modelo. Sí tuvo esta referencia que te digo principalmente de la República de Weimar y de la mexicana. Bueno, verás, nos dices que de repente, en un periodo muy corto de tiempo, se provoca un cambio social y político muy importante y de repente los partidos republicanos tienen un apoyo mayoritario por parte tanto de la gente en el medio rural como en las ciudades. A mí, sin que yo lo dude, por supuesto, pero me llama la atención que se pasa muy rápidamente por ese proceso, como, sobre todo pensando que tradicionalmente las derechas han opuesto una resistencia feroz a los cambios. ¿Cómo es que de repente, cómo era la sociedad en aquel momento, tanto en las ciudades como en el medio rural, para que se pudiera hacer aquello tranquilamente, por decirlo suavemente? A ver, no fue tan de hoy para mañana, ¿eh? Ojo, que ya en el 17 tenemos una huelga general importantísima en España. Es decir, que los movimientos obreros iban creciendo. El movimiento anarquista en Cataluña estaba efervescente. Es la época, además, pues de lo que se llama el pistolerismo tanto anarquista de la CNT como el pistolerismo de la patronal, con este trágico personaje que era Martínez Zañido como gobernador civil en Barcelona. Entonces no es un proceso de un día para otro, es un proceso en el que además intervienen en varias cosas. Primero, en el mundo rural, la miseria en la que vivía el jornalero, es decir, incluso los pequeños propietarios. Entonces esto va creando un movimiento de malestar que es ayudado porque ya los movimientos sindicalistas de España, sobre todo el anarquismo, era entonces más fuerte que el socialismo, que la UGT,
ya tenían mucha influencia en las capitales, muchísimas, en el mundo del trabajo. Es decir, no es un proceso que pase de un lado a otro. Durante la dictadura de Primo de Rivera, ahí ya se unen otras cosas. Por ejemplo, hay unas grandes manifestaciones de estudiantes, con una matanza que hubo, estando Mora, además, del jefe de la Dirección General de Seguridad, en lo que era el hospital universitario, que es donde está el Museo Infanta Sofía, Reina Sofía. Es decir, ya bastantes estratos de la sociedad iban evolucionando. Es decir, es una evolución, al contrario, muy lenta. Cuando se llega a la sublevación de Jaca, que fracasa, sería un tema muy largo, pero en fin, sobre todo por una descoordinación total y porque en un momento determinado se echaron atrás, en este caso la UGT, en otro momento reculó, ¿sabéis? Por la muerte de Galán y García Hernández, las tropas, duró nada. Ramón Franco aquí en Cuatro Vientos, que al final tiene el mismo avión que él intentaba bombardear el Palacio Real, y cuando vio que había niños jugando se dio la vuelta y tiraba bombas, y luego se tuvo que ir a Portugal en el mismo avión, exiliado. Entonces no es un proceso de hoy para mañana, es un proceso muy largo que se inicia a partir de la caída de las últimas colonias. A partir de ella hay una desmembración, es lo que se intenta el regeneracionismo, donde también participa gran parte de la intelectualidad de entonces. Es decir, que digamos, este intento ya de cambio estaba en varios estratos. La famosa Semana Trágica de Barcelona, que viene, ¿por qué? Cuando las madres, sobre todo son mujeres, las madres de los quintos que llevaban a morir a Cuba, protestan, por entonces había el sistema de cuotas. Es decir, tú tenías suficiente dinero, pagabas y te evitabas el servicio militar. Claro, los que eran hijos de obreros, hijos de agricultores, no tenían esas posibilidades, por lo cual iban de carne y de cañón, ¿no? Entonces es un proceso muy largo, el proceso del movimiento obrero español es muy largo. Es decir, lo que pasa es que ya, digamos, en esos años es cuando ya llega su efervescencia, y ayuda también que ya el sistema de restauración estaba podrido. O sea, eso ya no daba más de sí. Pero digamos, se unen las dos cosas, ¿no? Pero es un proceso muy largo. Hay Tuñón de Lara, el maestro de historiadores, tiene una obra, yo creo que incluso por internet la podéis sacar por PDF, que es la historia del movimiento obrero español. Entonces ahí veréis que es un proceso que viene incluso desde finales del 19, es decir, no es de un día para otro. Lo que pasa es que ya se estaba consolidando en aquel momento. Un inciso, simplemente. Y la burguesía progresista también hacía ya su papel. Sí. En la República. Sí, evidentemente. Muy importante fue que los intelectuales, a la Segunda República se le llama, en algunos casos, la República de los Intelectuales. ¿Por qué? Porque Azaña era un intelectual, por ejemplo, como él, Fernández de los Ríos, toda la gente que venía a nivel de educación de la escuela moderna, de Ferrer y Guardia, luego el Instituto Libre de Enseñanza, es decir, y gran parte de la burguesía, no digamos la alta burguesía, pero sí la burguesía media, de profesores liberales, sobre todo catedráticos. En aquella época, en el gobierno provincial de las primeras Cortes, había mucho mayor número. Por ejemplo, ahora la gran mayoría son abogados, ¿no? Ahora digo, son abogados. Entonces había mayor número de profesores. Era la profesión que más representaba estaba en la Cámara. Es decir, sí hay la intelectualidad, sobre todo por este regeneracionismo que viene de la generación del 98, después de la generación del 98. Y esto ya no puede seguir así. Ahora se pierden las últimas colonias, esto ya se está empezando, está putrefacto, ¿no? Y entonces influye mucho, porque claro, era gente que tenía un gran peso en la sociedad, ¿no? Entonces que se unen, ya te digo, desde esta burguesía intelectual a las clases trabajadoras y a los estudiantes. Se dio esa simbiosis de, digamos, de que tres capas del estatus social ya veían que esto había que cambiarlo y que el rey se tenía que ir, que la monarquía tenía que acabar. Hola, José Luis. Hola. He dicho que digamos nuestro nombre, ya me llamo le digo para dar no es por nada. Por ordenar un poco cronológicamente, la Constitución del 31, hay unas elecciones constituyentes antes, ¿no? Es decir, hay las elecciones municipales, el gobierno provisional y luego las constituyentes, ¿no? Y supongo, te digo un poco por ordenarme,
que después de aprobar la Constitución, creo que has dicho en noviembre del 31, habría unas elecciones en base a eso. Entonces mi comentario es más o menos el orden, cómo se dio y sobre todo cómo fue el balance político tanto de las elecciones constituyentes, si respondió de alguna forma a las elecciones municipales o al juego de fuerzas, y si cómo fue el balance político de las elecciones que pudo haber habido, que no sé cuándo fue, después de aprobar la Constitución. Esa es la pregunta. Tanto las primeras que se hacen, evidentemente, que se hacen antes de la aprobación, es decir, que son las constituyentes, vence, digamos, la misma coalición, porque hay además sí que iban coaligados, ¿no? Todas las fuerzas republicano-socialistas van unidos y hay un triunfo, y además unos resultados a nivel de porcentaje muy parecidos a los de las municipales. Y igual en las inmediatamente posteriores a la aprobación de la Constitución se repiten prácticamente calcados los resultados. Digamos que del abanico parlamentario que entonces había, en 2/3 digamos eran fuerzas progresistas. Ahí vamos a meter a tanto a republicanos como socialistas y 1/3 de fuerzas, digamos, monárquicas, porque en el fondo la derecha que había entonces, que era la derecha monárquica, ¿no? Hay otra salvedad, porque para evitar de alguna manera que pudiera haber, que de derecha se soliviantaran determinados poderes fácticos, en el primer gobierno, en este gobierno provisional, hemos visto que hay republicanos y socialistas. En el primero ya se instaura, después de aprobar la Constitución, solamente hay republicanos. Otras cosas, porque había algunos socialistas que no estaban de acuerdo en colaborar con los republicanos, sobre todo Julián Besteiro. Luego, la trayectoria de este señor, hay que echarle de comer aparte, ¿no? Entonces se crea ya, nada que ver con el apoyo evidentemente socialista, porque tenía mayoría parlamentaria, pero ya solamente republicanos, un poco para disipar temores, ¿no? De que ni somos bolcheviques, ni, digamos, y el primer presidente de la República es Niceto Alcalá Zamora, que era de derechas, así de, sí, vamos, de derechas, católico practicante, etcétera, ¿no? Entonces, los resultados son calcados hasta el año 33, que es donde damos algo. Pasa que eso ya me parece el cuarto tema que tenemos, donde da un vuelco, sobre todo por lo tarde que se estaban haciendo las reformas, entre otras cosas porque no había, tener en cuenta que nos pilla la República de esta hora, el crack del 29, la economía, y aunque a nosotros en principio tardó más en llegarnos la crisis, porque España en la Primera Guerra Mundial le vino muy bien, porque vendíamos armas a todos. Entonces a nivel de la economía española le vino muy bien, pero evidentemente llega un momento que ya no da más de sí y sí nos afecta, digamos, el crack del 29 a España le empieza a dar duro finales del 32, 32 y 33, es cuando está ese problema, no había esa capacidad económica. Luego la constante entorpecimiento de las derechas a aprobar la reforma, además utilizando la clásica táctica que ahora se está utilizando en el Congreso por parte del PP Ciudadanos, de torpedear sistemáticamente, sacar cosas para entorpecer. No, pues ahora otra enmienda, igual ya te paraliza esa ley y tendrías que volver a ir a una comisión a debatirlo, entonces intentar atrasar. Esto es lo que hace realmente que en el 33, que cuando se da el giro, ganen las derechas, sobre todo porque hubo un caso que Azaña lo dejó muy tocado, que fue Casas Viejas. Ojo, que esto va a ser un tema monotemático de una clase. La famosa frase que habréis escuchado que dijo Azaña, tiros a la barriga, es mentira, total y absolutamente. Sí, tiros a la barriga, y esto es, además lo han usado, lo usaban los anarquistas, y es que a ti me da pena porque tú lees mucha bibliografía escrita por anarquistas y te dicen que Azaña dijo eso, que evidentemente los de derechas dicen que lo dijo. Jamás lo dijo. Eso ya el día que toque Casas Viejas os lo explicaré más largo. Entonces, eso también influyó para que diera un vuelco. ¿En qué fecha las elecciones que salieron aprobada la Constitución? ¿En qué? ¿En el 32 o...? Perdón. No, después de la Constitución fueron en el 32. En el 32, ¿en qué mes? ¿Enero? Enero o febrero, ya a principios. Vale, gracias. Sí, mi nombre es Ildefonso Terreño y te quería hacer una pregunta sobre todo lo que se ha escrito de las elecciones del 31
en la que tú, por lo que has manifestado, has hecho los estudios específicos. Y Las municipales. Bueno, eran elecciones municipales. Pasa que el plebiscito lo hace Berenguer y Sanjurjo, porque mediante los resultados que se dan en las grandes ciudades, porque las grandes ciudades son concejales totalmente republicanos, la mayoría. Sin embargo, los núcleos rurales, yo creo que solamente había uno o dos pueblos que habían sacado mayor votos los concejales republicanos. Entonces, el advenimiento de la República se produce sin tener resultados, porque los resultados que establecen, que tú has analizado y que has dicho, del Instituto Nacional de Estadística salen en abril del 32. Y los números que hacen son de un cuarto de las elecciones de toda España. Y dan los resultados que tú has dicho, 22.000 y pico concejales monárquicos y 5.500 o 600 concejales republicanos. Lo que pasa es que el plebiscito realmente lo hacen Berenguer y Sanjurjo, porque había un malestar intelectual, el famoso caso Berenguer, etcétera, etcétera. Pero realmente las grandes ciudades son los que se manifiestan, y ante esa manifestación, voy a decir una palabra poco correcta, se acojonan los monárquicos e incluso piden a Miguel Maura que formen gobierno, y se da la circunstancia de que Miguel Maura está por un lado y su hermano, el duque Maura, hace el manifiesto de Alfonso XIII, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la gran mayoría de las publicaciones dan como muy claro que eran elecciones municipales, que viene el advenimiento de la República sin haber conocido los resultados, se manifiestan en Eibar y en Jaca, las dos primeras ciudades que se manifiestan, y esto un poco esta duda, ¿no? Y yo quería que aclararas un poco. Vamos a ver. Si se dan esos resultados, vamos a ver, el Instituto Nacional de Estadística lo da en 32 y evidentemente, digamos, a todo lo pasado. Ten en cuenta que también se tuvieron que repetir en muchos pueblos, por eso en 2075, las elecciones. Pero vamos a ver, que no estuvieran publicadas antes no quiere decir que las actas de los distintos gobiernos civiles, etcétera, no se hubieran recibido. Entonces vamos a ver, en lo que te publican, que incluso yo creo en internet, no lo sé si se puede consultar, probablemente sí, pero si te vas no solamente a lo que ya había llegado y se publica en el Instituto Nacional de Estadística, sino que te vas a los archivos, hay muchos desaparecidos, es decir, cuando no se tiene 100% hay que extrapolar, porque es que desgraciadamente ya hay documentos que no se pueden consultar porque no existen. Entonces, si te vas a los archivos de los distintos gobiernos civiles de aquella época, ahí sí puedes sacar los resultados en los que ellos ponían, que no estoy diciendo yo que fueran exactos, porque imagino evidentemente no tenía los sistemas que tienen ahora, es que ahora te lo dan clavado, ¿no? Entonces, eso es una cosa que fue mi trabajo, no solamente en Instituto Nacional de Estadística, sino gobiernos, diputaciones, mirar los archivos de ahí, entonces haciendo números, añadiendo lo que ya se conocía, todo lo que yo iba sacando, que no estaba, digamos, oficialmente, no había llegado al Instituto Nacional de Estadística, o no lo había recogido todavía en sus balances anuales, es cuando sacó este resultado. Pero te digo, no solo fue en las grandes capitales, incluso en las grandes ciudades, fue abrumador. Y lo del plebiscito, me parece que lo he dicho ya antes, ellos ya lo sabían, los manones sabían que eso era un plebiscito, o sea, que no eran unas elecciones municipales, que si ahí ganaba de una manera más clara las candidaturas republicanas, el rey se tenía que marchar. Y lo sabía Aznar, y lo sabía, de hecho, como he dicho antes, el único que le intenta que el rey siga es de la Sierra. Es decir, ellos sí sabían que cuando convocaban esto era un plebiscito, que si perdían, la monarquía se había acabado. Porque ellos sabían que es que ya se había acabado, ya su trayectoria no daba más de sí. Entonces, lo que yo siempre digo cuando esto es criticado, no, es que bueno, claro, se proclamó la república es ilegítima porque no. Vamos a ver, si los propios, primero que convocan, que están en el gobierno, que están en el poder, dicen que estas elecciones son plebiscitarias, Bueno, lo dicen después. claro, La convocatoria de las elecciones son municipales. vamos a ver, claro, pero vamos a ver, evidentemente, Algo que pasa es que los comentarios que ellos hacen Pero se ha claro. perdido. Los monárquicos han tenido un gran éxito, los republicanos, y luego lo que dice Azaña, etcétera, etcétera, genera todo esto. Y luego también es cierto que
las grandes ciudades, por ejemplo Madrid, antes se echa a la calle, y esto genera una tensión y luego... Lo de que la gente que echa a la calle yo creo que tuvo menos influencia de lo que vaya, además porque fue bastante pacífico, es decir, no hubo violencias en ningún lado. Pero te digo, vamos a ver, lo que te he dicho antes de Romanones, evidentemente eso es la memoria que escribe luego. Es decir, te lo escribe luego, te lo voy a decir, a ver, Conde Romanones, se ventilaba el porvenir de España y su forma de gobierno. Claro, evidentemente eso, porque su memoria se escribe después. Si esto te lo escribe después es porque ya lo pensaban antes, es decir, ellos sabían, no iban a decir, bueno, mira, esto no son elecciones municipales, es un referéndum, que es el caso que tú dices lo que tenía que haberse convocado, un referéndum, monarquía o república. Claro, no eran tan tontos, por eso algunos incluso se van a esta municipal pues dicen, bueno, esta la vamos a poder manejar mejor, vamos a hacer mejor los chanchulleos por el caciquismo, etcétera, etcétera. Pues ellos sabían lo que estaban convocando y sabían lo que significaba que fuera un resultado o no. Claro, Romanones te lo dice luego, la declaración de Aznar, que es el día 13, no es... Oiga, ¿qué le voy a decir a usted? España se ha acostado monárquica y se ha levantado republicana. Yo creo que es más explícito, y eso lo dice el que era el presidente del gobierno entonces, Almirante Aznar. Y lo dice el conde Romanones, que era la mano derecha de Alfonso XIII. Entonces, no hay un dato también muy importante. Por favor, ¿por qué no permitís? Claro. Vamos a intentar... para completar. No, es que va por orden. Por favor, si no se Está levantada, ahora mismo hay 4 manos pedidas. Y lo único que iba a decir es que si no se hicieron esas elecciones, porque no aceptaron, no lograron formar gobierno los monárquicos. Es decir, hasta él intentó formar gobierno y no encontró gente que quisiera formarlo. No, evidentemente, lo que pasa es que la monarquía llega a una caricatura de sí misma. La decisión de que nadie quería formar gobierno fue tanto que cuando estaba el Comité Revolucionario todavía en la cárcel, el rey envió emisarios suyos a Cabrera con el Comité Revolucionario a ver si ellos querían formar parte de un gobierno. Claro, el Comité Revolucionario, que estaba en la cárcel, le dijo que verde las han segado. Pues también estaban seguros de que si eso se llevara a consulta popular iban a ganar. Estaban convencidos. No estaban tan convencidos, pero bueno, tenían bastante fe, ¿no? Es decir, tal era ya la invasión del sistema, que digo, es que se fueron a la cárcel a visitarle. Oye, por favor, ¿queréis formar gobierno? No, le dicen no. Y es que además gente como Santiago Alba, etcétera, Maura mismo, bueno, es que esto ya no tiene arreglo, es decir, no se puede prolongar este sistema, o sea, no hay posibilidad. Es lo que siempre decían, lo he dicho a algunos, que se denominaban monárquicos sin rey. Y por eso, digamos, luego siguieron fielmente a la república, pero no eran, ideológicamente no eran republicanos. Lo que pasa es que tenían claro, como buenos políticos, que eran que aquello ya no daba más, que ello se había terminado, ¿no? No incluso que nadie quisiera formar gobierno. Es que llegaron al límite de proponérselo al Comité Revolucionario, decían los que habían hecho la sublevación de Jaca, que ya es perpéntico, ¿no? Que presidía todo, que era Miguel Maura. Claro, era esperpéntico. Me llamo Joaquín, te quiero agradecer tu conferencia, que es maravillosa, y quiero hacer un par de preguntas. Una de ellas quizá no esté exactamente en este tema, aunque es parecido, pero otra, más que una pregunta, aunque voy a tardar un poco, es una aclaración. En un libro maravilloso de Eduardo de Guzmán, que se llama 1930, un año no sé qué, viene quizá una anécdota, pero no tanto, de el famoso mitin de la zarzuela del 27 de febrero de 1930, en donde Sánchez Guerra, mediante un poema del hombre este que era tan enemigo de... Le puso al rey a caldo. Sí, una pared de un poema de Quevedo. Exactamente, pues le echa la culpa claramente de lo que ha pasado en los años de la dictadura y de la dictadura al rey. Sánchez Guerra se tiene que ir al exilio y vuelve para dar un intento de golpe de estado, algo parecido, ¿no? Sí, bueno. Dice aquella frase famosa, no me acuerdo ahora cómo es, de he venido aquí a sufrir una... No me acuerdo. Bueno, es igual. Entonces,
No, es que en 1930, después de acabar ese mitin, fue la primera manifestación republicana que hubo en Madrid, en mucho tiempo. Entonces, es decir, el problema de la monarquía es que había formado una dictadura que había atacado a los hombres que más leales eran a Alfonso XIII, entre los que se encontraba Alba, por ejemplo, otros muchos, y Sánchez Guerra, que a mí me queda muy bien por eso, ¿no? Es decir, la monarquía, cuando se acabó, cuando empezó la dictadura de Primo de Rivera, estaba acabada ya. Y ahí es mi pregunta. Es decir, la dictadura de Primo de Rivera, ¿en qué influye África en la dictadura de Primo de Rivera? ¿En qué influye la guerra de África y la situación en África? Influye todo. Vamos a ver, la dictadura de Primo de Rivera, lo he dicho además, creo que al comienzo, cuando he hecho un poco el preámbulo. Es decir, no es un golpe de Estado, es un autogolpe de Estado. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Si el Primo de Rivera se le ocurre, voy a dar un golpe de Estado, porque cuando das un golpe de Estado, al jefe de Estado lo quitas del medio. Eso está claro, si no, ¿para qué das un golpe de Estado? Es decir, esto está, creo que tengo un artículo por ahí, creo que se puede hacer en la web, algo sobre el golpe de Alfonso XIII, cómplice del golpe de Estado, algo así, ya ni me acuerdo, en donde desarrollo bastante esto. Es decir, el sistema estaba, pero más que acabado, antes de la dictadura. Es decir, la dictadura, Alfonso XIII dice a Primo de Rivera, oye, vamos a darnos un autogolpe porque es que esto no se sostiene. A ver si de esta manera podemos avanzar. Vamos a ver, claro, pero hay que desligarlo. Esa es la guerra de Marruecos, es el expediente Picasso, que sabéis que era tío de Pablo Picasso, el pintor, con el desastre de Alhucemas, etcétera, etcétera. Entonces, perdón, el desembarco de Alhucemas fue posterior, que gobernó Primo de Rivera. El anual, el desastre anual. Entonces, donde fue, entonces Berenguer estaba de comisario general allí en el Marruecos español, ayuda a remembrar. La guerra de Marruecos estaba siendo una sangría económica y de vidas humanas. Un poco como cuando en el 98, es decir, que además que todos los que morían allí eran gente del pueblo, eran hijos de las madres, es decir, muchos que ya tenían casados, cargas familiares. Es decir, también ayuda a que haya un malestar, evidentemente, es una de las cosas que ayuda a que haya un malestar popular ya en contra de la monarquía. No es la que está mandando a morir a sus hijos a África. ¿Entiendes? No, al revés, Primo de Rivera, en un principio era partidario de que nos fuéramos de Marruecos. No era partidario de seguir allí, que aquello siguiera costando vida. Para que luego llega un acuerdo, cuando ya Francia interviene, cuando se hace el famoso desembarco en Alhucemas, que han puesto todo como héroes, y si no hay intervención francesa, dudo yo que hubiera sido tan exitoso, pero bueno. Es decir, no es la causa, es una más. Pero la dictadura de Primo de Rivera es un autogolpe de Estado para intentar seguir manteniendo el sistema de la restauración, que ya era insostenible. Me llamo Miguel, voy a cambiar un poco de tercio. A mí me parece que es importante el situar también el contexto en el que se produce el fenómeno histórico. Quiero decir que en Europa está habiendo unos movimientos políticos muy significativos que son... Sí. Digo que en Europa están ocurriendo unos movimientos políticos que son la revolución rusa y el fascismo, que obviamente están teniendo influencia en el seno del movimiento obrero y de las capas más populares en España. Quiero decir que eso es un elemento a tener en cuenta siempre en el desarrollo de todos los acontecimientos, porque es difícil de comprender si no lo que antes alguien planteaba, cómo se puede producir ciertas aceleraciones o cómo puede prender, digamos, ciertas reivindicaciones o ciertas actitudes en el corazón de las personas, ¿no? Y concretamente hay también algunos elementos que lo hacen comprensible,
desde otra perspectiva. Es decir, hay una obra de Arturo Barea, La forja de un rebelde, que justamente relata una conversación que él tiene precisamente con Primo de Rivera aquí en el Villarrosa, a propósito de la guerra de Marruecos y a propósito del encargo que le han hecho, etcétera, etcétera. Así quiero decir que hay elementos de un contexto en donde hay que situar el fenómeno, pues para poder comprender también a veces el propio desarrollo, ¿no? Es un poco lo que quería señalar. Sí y no. Hay un poco lo que has dicho, hay una cosa que sí es cierta y otra que sería muy discutible. Vamos a ver. Al revés de lo que ocurrió en España, en los años 30 en Europa, lo que se estaba dando era un paso a la caída de las democracias. Nazismo en Italia, fascismo, Hungría, Austria, etc. Se estaban convirtiendo de democracias que había, democracias además con largos años, se estaban convirtiendo en estados totalitarios. Aquí en España lo hacemos al revés. Cuando el auge, después de la crisis del 29, empieza el auge de los totalitarismos, lo que llamaban entonces populismo, mal utilizado, pero bueno, es justo, en España es al revés. En España, con la crisis del 29, todo ese proceso sociopolítico que se está dando en Europa, en España lo hacemos al revés. En España pasamos de una dictadura a un régimen democrático. O sea, llevamos la contraria a Europa. Y por una vez llevábamos la razón nosotros y pues, vamos a ver que esto es algo que aquí en España no lo tenemos en cuenta y lo tenemos que estar sobre todo orgullosos de la Segunda República. Yo siempre lo digo por una cosa, fue la primera que plantó cara al fascismo en Europa. La primera que regó los campos de su sangre por defender las libertades y la democracia. La primera, en ningún otro lado de Europa, aquí. Entonces, aquí fuimos a contracorriente, es decir, estados totalitarios se están yendo por esta crisis, las democracias liberales, la situación económica que hay, y de ahí nacen estos totalitarismos. Y aquí en España no, ya te digo, al contrario. En cuanto a la segunda parte, no tanto influencia de la Revolución Rusa, no tanto, muy poco. Ten en cuenta que en aquel momento las fuerzas de verdad obreras o que eran movimientos obreros eran sobre todo los anarquistas, que precisamente con los bolcheviques no que se llevaran a partir un piñón, y los socialistas, que no eran comunistas. Es decir, la Unión Soviética empieza a tener influencia después de la Guerra Civil. ¿Por qué? El Partido Comunista eran 4 amigos. ¿Por qué tiene influencia a partir de la Guerra Civil? Porque son los únicos que nos ayudan. Y eso hace que el Partido Comunista suba como la espuma y que en el momento sí empieza a tener poder, pero en aquellos años el Partido Comunista, es decir, la influencia de la Revolución Rusa fue muy pequeña. Aquí fue por otros motivos. Primero esto porque ya España era un país, aunque esto desgraciadamente lo seguimos teniendo, era la corrupción en sí. O sea, era la corrupción en sí. La explotación tanto de los obreros como de toda la gente del campo era, bueno, se estaba en términos de esclavitud. ¿Qué se puede decir así? De esclavitud. Entonces, esa efervescencia que viene, por ejemplo, el movimiento anarquista viene de Italia. Italia hay un movimiento anarquista bastante fuerte. Son los primeros enviados anarquistas que vienen a convencer a que la gente en el siglo XIX, finales del XIX, son italianos. Es decir, fuimos a contracorriente. Lo que así, claro, evidentemente aquí pasamos de una dictadura y decimos, esto ya no es sostenible. Entonces vamos a la democracia, pero justo al contrario. También un poco incide que el efecto, como he comentado antes, económico del cáncer 29 en España no se notó tanto, porque la Primera Guerra Mundial España se mantuvo neutral, pues ya te digo, vendía bombas a uno y a otro, a todos, ¿no? Entonces, no tiene esa influencia. Fuimos en aquellos años 30, ¿cómo lo diría? Va a sonar así como muy pedante, pero una luz en las tinieblas. ¿Y por qué esa concienciación de la gente trabajadora? Hombre, un poco por todas las cosas que había. Es decir, no son solamente una cosa, son las guerras, que cada vez cuestan más vida, son las ínfimas condiciones de los trabajadores, son el auge del sindicalismo, sobre todo anarquista, pero también socialista, también era fuerte, sobre todo en algunas zonas de España. Es decir, son varios elementos y el propio derrumbamiento del sistema, ¿no? La podredumbre que ya tiene el sistema. Entonces, son varios elementos, pues he dicho, no es un proceso de hoy para mañana, fue un proceso largo. Lo que choca
Es que es eso, que en los años 30, cuando es justo lo contrario de lo que está pasando, aquí en España lo que optemos es para salir de este maremoto, optemos por la democracia y por las libertades. Eso es lo que choca. Fuimos a contracorriente. Perdón, la radicalización que hicieron los jóvenes que vinieron del campo a la urbe, eso se hizo a partir de la República, ¿no? No, ya había habido antes. Vamos a ver. Incluso ya de finales del movimiento obrero, por ejemplo en Cataluña, era muy fuerte, pero muy fuerte. En Madrid también, en las grandes, sobre todo en las grandes capitales. En el mundo rural había muy poco, porque hasta que el AFT, que era la Federación, digamos, del campo de la UGT, empieza a tener auge, empieza a mover. Hay movimientos jornaleros ya de antes. Ya digo, una gran huelga general en el 17. Es decir, ahí está habiendo concienciación de clase. Eso sí que era algo que entonces lo tenían muy claro casi todo el mundo. ¿A qué clase pertenecía? Entonces había, lo que ahora han dicho que bueno, ya no hay luchas de clases. En aquel momento yo sigo diciendo que sí hay luchas de clases, y ahora más que nunca. Está claro, ¿no? Pero la gente lo tenía muy claro. ¿A qué clase pertenecía y quién era el que le estaba machacando? O sea que ya estaban concienciados en el momento de una votación. La gente joven, esas juventudes y la universidad, gracias a las empresas de Instituto Libre de Enseñanza y los trabajadores. Sí, bueno, la modestia eso ya vino hace el mayor demandamiento. Pero ya había habido, es decir, no solo la radicalización, vamos a ver, es que tampoco cuando se habla de que en la República hubo radicalización, el movimiento obrero no se radicalizó tanto. Es decir, los anarquistas seguían teniendo el mismo sistema que la acción directa, es decir, vamos a hacer pupas donde podamos, pero que hacían atentados de cualquier manera. Iban a determinadas personas muy claras y lo tenían muy claro. Entonces, eso no se hace de un día para otro. De un día para otro no creas este espíritu. Sí es cierto que ya la Segunda República sí ayudó a politizar aún más, entre otras cosas, porque, por ejemplo, la cultura llegó a muchísimos más sitios. Las misiones pedagógicas, etcétera, etcétera. De hecho, esta identidad de clase y esta, digamos, politización de las cosas son los que hacen que cuando salen los militares a la calle digan al pueblo, no, ¿de qué? Y se echa a la calle a defender la democracia. Para hacer eso, que te estás jugando a la vida, lo tienes que tener muy claro. Tienes que tener muy claro quién es el que te quiere machacar, tú qué eres y qué es lo que quieres. Lo tienes que tener clarísimo. Por eso digo que ojalá tuviéramos ahora mismo el nivel de concienciación política que había entonces. Y de clase, sobre todo de clase. Hay 2 turnos de palabra pedidos. Y ya. Sí, acabamos ya. Pues igual que por favor no respeten esos 2 turnos de palabra, porque así ya no vamos. Por favor, no Has hecho una pequeña referencia y te voy a haber preguntado. La crisis del 29 influyó para llegar a la República. La crisis del 29 en la época de la República la afectó como a otros países menos, yo supongo que mucho menos que Alemania. Has hecho antes una referencia, pero es un tema creo muy importante lo que ocurrió el 29. Digamos, la afectó, pero fue posterior. Mientras que en toda Europa es provocarse la crisis del 29 y rápidamente en Europa hay una crisis económica tremenda. De eso también, lo que empiezan ya los auges de estos sistemas totalitarios, en España llega un poco más lejos. ¿Por qué? Porque todavía veíamos, digamos, de la bonanza de todos los beneficios que se habían tenido con la neutralidad de la Primera Guerra Mundial. Es decir, entonces a los efectos, también es un país que estaba menos industrializado, por lo cual también el efecto es menor. Entonces se empiezan realmente a sentir duro las secuelas de todo esto del 29 a partir de finales del 31, principios del 32. Pero fue posterior y no llegó a los niveles que por ejemplo llegó en Alemania, Francia, en Inglaterra, etc. Sobre todo porque España tampoco tenía mucho comercio exterior y el crash del 29 afectó mucho al comercio exterior con la imposición de aranceles, porque todos recurrieron a economías autárquicas. Pues claro, eso el comercio, en el momento que es una economía autárquica, lo machacas, ¿no? El comercio internacional. Entonces, en ese caso, España hasta cierto punto era hemos decidido que no éramos muy exportadores, ¿no? Bueno, yo no tengo voz fuerte, pero quería hacer, antes has hablado de Maruenda,
Entonces lo que me gustaría es que me resolvieras un conflicto que tengo. ¿Cómo es posible que los historiadores, pudiendo recurrir a fuentes y a datos que están publicados y que son incontestables, haya posibilidad de que haya un Maruenda o un César Vidal y un Preston, pongamos un caso, o un Krypton? Me gustaría saberlo porque no lo entiendo. ¿Cómo es posible que se falseen tanto los datos y se puedan manipular la realidad? Pues te lo voy a explicar. Eso es algo que incluso lo sé bien. Vamos a ver, porque esta gente tiene el apoyo de los medios de comunicación. Pero vamos a ver, los medios de comunicación en España están todos en manos de dos grupos que no son precisamente de izquierda, son solo pareja, y que hacen, por ejemplo, un libro del Piomo, aquella tela marinera ya. ¿Qué pasa? El apoyo que tiene detrás a nivel editorial y a nivel de medios de comunicación hace que el individuo este saque un libro que es todo mentira, que es pornografía histórica, y venda tropecientos mil ejemplares. ¿Pero eso no se puede denunciar? No, porque es que lo pones a la venta. Claro, desgraciadamente, digamos, a nivel de historia, por citar, hay alguna más, ¿no? Pero por citar las dos principales editoriales, digamos, de las que te puedes fiar, más o menos los libros que publican son Pasado y Presente y Crítica. Hay más, ¿eh? ¿Qué ocurre? No tienen ni la cobertura mediática que tienen estos, pero ni de lejos. Con lo cual, claro, vamos a ver, algunos historiadores y con mucho nombre, ¿eh? Yo lo he dicho algunas veces, yo tengo unos pocos libros publicados. Yo el que más he vendido fueron 600 ejemplares y de fiesta, la ola y todo, vamos, de locos. Piomo saca un libro y vende 5.000 ejemplares de la primera atacada. ¿Cómo te lo explicas? Pues por eso, por todo el respaldo que tiene detrás. Ángel Viñas, que para mí ahora mismo es posiblemente el mejor historiador de este periodo a nivel completo, digamos, ¿no? Soy buenísimo, podría hacer una larga lista. El último libro que ha publicado lo ha tenido que hacer digital, porque no había respaldo económico para que lo sacara en papel. No, mi pregunta no era cómo es posible que evidentemente tengan mayor repercusión y mayor apoyo económico. Mi pregunta es cómo es posible que no se les frene sencillamente con la verdad. Porque es imposible. Porque es imposible. Mira, tú mira en las tertulias estas que se hacen, me parece que he hecho antes una referencia antes. Estos señores que además hablan de historia como si fueran historiadores, y ninguno lo es, ¿eh? Ninguno. El problema es que la bancada de enfrente es un páramo. Ojalá nos llevaran, daría cualquier cosa, por decir, no señores, vamos a arreglar la historia de España, a ver, esto ya, bien, por un lado, digamos los historiadores revisionistas, los que dicen que Franco no fue totalitario, un poquito autoritario, pero vamos, tampoco hay que ponerse así, los de la equidistancia, los de, bueno, en todos los lados hicieron lo mismo, y claro, por ejemplo, en eso, si tienes apoyo como la señora Carmena, la alcaldesa de Madrid, que cuando hace la comisión que hace, la memoria histórica es una vergüenza ver los nombres, después de fenestrar a la cátedra de memoria histórica de la Universidad Complutense, que ahí sí eran especialistas y ahí sí eran historiadores todos, pues claro, ya tendrás a explicar cosas, pero yo este debate te digo, no señores, mire, 3 de un lado y 3 del otro. ¿Qué diferencia hay? Que los otros inventan directamente las cosas, que los archivos le dan alergia y que nosotros respaldamos. Yo cuando digo una cosa la respaldo por un documento. Y si no, lo que digo, bueno, esto es una hipótesis que me hago yo en vista de lo que se conoce del tema y tal. Ellos además te dicen la verdad ya de la Bahamas, muchos títulos de la última verdad o la verdad absoluta, o sea. Pero ese, tú tienes que ser debate que le interesa a alguien, no, y te voy a decir más otra cosa porque no le interesa. Si de verdad que se debatiera sobre la Segunda República, sobre sus consecuencias, sobre lo que luego fue el franquismo y sobre lo que luego fue el supuesto retorno a la democracia, a la transición, te la cagas. La transición como la están vendiendo, la modélica transición. Y claro, eso ya empieza a mover muchas cosas. Entonces, mejor no meneallo. ¿Cuándo ves tú que le hagan una entrevista a Ángel Viñas o a Fernando Hernández o a Paul Preston? ¿Cuántos documentales os hacen series, pero dándoles una publicidad eterna sobre la Segunda República Civil? Te tienes que ir a los de la BBC, que son fantásticos, o los de los franceses se han hecho algunos, etcétera, etcétera. No se quiere, porque es que si de verdad aquí se hiciera un debate y se demostrara, la gran mayoría de los españoles dijera
Ahora ya me he enterado de verdad que fue la Segunda. ¿Por qué se divide la Segunda República en la Guerra Civil? Incluso en los libros de texto. Para hacer ver a los estudiantes que la Guerra Civil fue una consecuencia de la Segunda República. Y es mentira. La Segunda República lo del 31 al 39, no del 31 al 36. No, al 39. Y la Guerra Civil fue consecuencia de un golpe de Estado fallido. No consecuencia de que en España hubiera una república. Pero en los libros de texto te lo ponen en un lado y en otro. Y además te lo ponen al final de mayo y nunca llegan a tiempo para... Jamás. Jamás. Fernando Hernández Sánchez hizo una encuesta sobre, incluso con estudiantes universitarios, del conocimiento que tenían de la Segunda República sobre algunas personas, y de verdad que te dan ganas de irte del país cuando ves la respuesta. Te dan ganas de irte del país. En el año 2000 todavía seguimos pensando que la guerra... Entonces, creo que he era la contestado a tu guerra, pregunta, pero ojalá, pero es que nadie, porque es que no interesa, no trabajan, ni incluso los medios que digan, no, yo es que soy muy progre. Pues vale. Nadie hablaba de golpe de Estado.